En diversas culturas, pero específicamente en la dominicana, de donde venimos, se nos enseña a sentir vergüenza por nuestros cuerpos, por nuestro origen e incluso por nuestra forma de hablar. Muchas veces esta vergüenza se vuelve la brújula que dirige nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro deseo. Por lo que no siempre vivimos como queremos, sino que vivimos como no nos da vergüenza ser vistos. Estamos grabando desde el estudio de la DBC. Me llamo Juan y estoy con mi amiga Sara, y esto es Crudo y Fuerte. Si la vergüenza se aprende, entonces tuvo que haber un inicio. En algún momento, alguien o algo nos enseñó con palabras, miradas o silencios qué partes de nosotros debían esconderse. Sara, hablando de este tema tan interesante, quisiera como empezar la conversación desde el inicio. ¿Cuál fue la primera vez que tú sentiste vergüenza por algo? Uf, recuerdo cuando era niña y estaba aprendiendo inglés, naturalmente uno mete mucho la pata. Ujú. Y recuerdo que mi hermana se burlaba mucho de mí y eso a mí me daba mucha vergüenza. Al punto de que yo comencé a practicar, pero privado, donde Ujú. yo estuviera segura de que nadie me estaba escuchando. Y luego esto se tradujo a cantar donde nadie me escuche cantar, a compartir mis ideas, pero donde quizá nadie me escuche. Por lo tanto, este proyecto es como una especie de terapia de exposición para mí. Claro. Em, y ese es como uno de los más... Bueno, a mí me pasó también muy parecido en una clase o aprendiendo algo. Recuerdo yo estaba en primero de primaria en un colegio nuevo y la profesora mandó a la pizarra y yo levanté mi mano porque, verdad, quería participar y ser parte de este aprendizaje. Me puso a escribir helado, la palabra helado, y yo lo escribí sin H. Y recuerdo mucho este momento donde una niña que se sentaba delante de compañera de curso se rió y me sacó la lengua como, jaja, eso no se escribe así. Y recuerdo mucho como eso. No tengo como memorias de lo que pasó después, o sea, de seguro me senté y nada, no pasó nada. Y la profesora hizo su corrección de manera normal. Pero eso lo tengo en mi memoria. Eso ya hace más de 25 años. ¿Tú entiendes? Entonces, a mí me pasa mucho eso. Que creo que ese sentimiento de vergüenza uno lo siente cuando, qué sé yo, que se burlan de un error que uno hace. Se burlan de... O te dicen no hagas algo en particular. O Que a tú... veces ni siquiera directamente a ti, sino algo que comentan de alguien que se parece a ti. O que hizo algo que tú has hecho O, o que exacto, sueles o algo que tú hacer. haces, exacto. Recuerdo que también cuando yo era niña yo escuchaba mucho a mi mamá burlarse de las mujeres gordas que usaban licra. Como que había mucho juicio, como que las mujeres gordas no tienen derecho a vivir. Y obviamente todavía yo soy gorda y es como... Pues eso me incluye a mí. No, tú no, es fulana, pero no hay una línea distinguible porque al final lo que tú estás criticando de ella justamente es algo que yo también tengo o soy. Claro. Y es como, pues yo debería de sentirme avergonzada también. Hay una vergüenza que es como por sospecha. Sí, definitivamente. Bueno, y qué bueno que tú toques el tema de la gordura, porque precisamente la siguiente pregunta era qué partes de ti aprendiste a esconder, y obviamente esta es una, que nosotros lo hemos hablado fuera y dentro de Ujú. cámara en muchísimas ocasiones. Em, pero me llama mucho la atención eso que tú dijiste de tu madre hablando de otras personas con algo que es muy, o sea, que es parte de ti también. Y entonces como que todo el mundo a mi alrededor entiende que está bien que yo sienta vergüenza y que sienta culpa, porque de esa es la única manera que yo me puedo arrepentir y Ujú. redimir mi pecado para poder ser santo y salvo, ¿verdad? Ujú. Bajo los conceptos de la iglesia. Entonces me llama muchísimo la atención cómo, además de la vergüenza ser una parte social, como reaccionaria a alguna situación, también es utilizada como un mecanismo de control. Sí, totalmente. Porque fíjate que tú hablando de esa vergüenza que te infunde la iglesia y esa culpa, yo no me salvé tampoco y era muy raro, porque entonces yo estaba de los dos lados, como que, pensaba la forma en la que yo pienso está mal y a mí debería de darme vergüenza, ¿verdad? Ujú. Que yo no me parezco a ninguna de la gente que están alrededor mío, entonces también, obviamente, como mujer, como hembra, hay como una expectativa de que tú te veas de cierta forma, de que tú actúes de cierta forma, de que tú aspires a ciertas cosas.
que nada que ver conmigo. Claro. Pero también por el otro lado estaba como esa parte de yo sentirme ridícula. Sí. Y siento que sí funcionó hasta cierto punto porque muchas cosas yo no me di permiso de explorarlas hasta que ya yo fui adulta. Y todavía siendo adulta, era como lo voy a hacer a pota y lo voy a hacer porque sí. Sí. Pero era como hasta sin pensarlo, porque si lo pensaba un poquito, realmente al final me quedaba paralizada y terminaba sin hacer nada. Oh, claro. Por el hecho de la vergüenza que yo le podía producir a mi familia, por el hecho de que alguien me viera en la calle, qué sé yo, con una cerveza en la mano y que le fueran con el chisme a mi mamá, o que alguien me viera con una minifalda en la calle, tú sabes, como que había como toda una serie de cosas que se supone que yo tenía que sentirme avergonzada, cuando realmente el resto de la gente lo estaba haciendo normal. Sí. Precisamente me recuerda mucho una historia que me sucedió o sea, no es la gran historia, pero era como algo de temor a ser visto por alguien de la iglesia bajo una circunstancia, pudiéramos decir, bochornosa. No fue nada, ¿eh? O sea, yo lo que andaba era con un t-shirt de todo de lo impreso, no recuerdo si era la marca de los mangos, la marca del Tingola, no sé, me acuerdo bien. Pero ellos tenían un t-shirt que era un cono de eso de Ay, tráfico sí. con una virgulilla de la ñ que es lo que dice coño. Eso me lo compró mi mamá y a mí siempre me encantó. Esa palabra se ha dicho en mi casa como que no es nada. Y recuerdo una vez la vergüenza que yo sentí cuando yo andaba en público con ese t-shirt con mi madre y me encontré con alguien de la iglesia y fue como que, ay, y yo ando con este t-shirt, o sea, ¿qué ejemplo yo le estoy dando a esa persona? Era muy cómico porque al final de todo, a mí me gustaba ese t-shirt, a mi mamá le gustaba ese t-shirt, era una palabra que nosotros conocemos mucho. Y nosotros estábamos, tú sabes, como que juntos, no había como ningún tema, como que no había conversación acerca del teacher. Pero yo me creé todo un diálogo interno Ujú. sobre el mal ejemplo que yo estaba dando hacia otra persona de la iglesia por tener una expresión muy cotidiana de la dominicanidad. Y siento particularmente que nuestra sociedad, como es muy cristiana, tiene muchos elementos de la vergüenza y del que dirán, de cómo tú te ves, cómo tú te presentas, y mucho en la ropa, cómo tú te presentas al mundo de que, si tú tienes pantalones cortos, tú eres un qué sé yo qué, o si tú andas, te pusiste lo primero que encontraste y fuiste al súper porque tenía que resolver algo y te encuentras con alguien la simple idea de encontrarte con alguien ya te causa un temor porque tú dices, ay, pero ¿qué va a decir esa persona de mí? Que yo estoy de cuidado o lo que sea. Tú sabes que me parece muy interesante ahora que tú dices eso, porque cuando arrancamos el episodio tú dijiste algo que yo creo que es bien importante, que vivimos como no nos da vergüenza ser vistos. Sí. Y todavía hay gente a la que tú le preguntas, yo estoy clara que hay gente a la que tú le preguntas, ¿qué tú harías si tú no tuvieras vergüenza? Y ni siquiera en su imaginación se pueden dar el permiso de no tener vergüenza de algo que no implica avergonzarte de eso. Claro. O sea, qué sé yo, ir al súper en pijama. Yo he ido al súper en pijama muchísimas veces porque fui a buscar algo rápido Claro. y ya, pero hasta esa misma noción que tiene el dominicano de que tiene que andar bien puesto para ir para todos lados, yo siento que tiene que ver un poco como con eso también de que hasta la gente te lo dice, tú no tienes vergüenza, que tú andas así. Claro, o te hasta tiran de que tú no tienes esposa, tú no tienes mamá, que andas con esa Ajá. con esa camisa todo sin planchar. Ujú. Siento que hay como esa presión de siempre estar presentable ante el otro. Y como loco, no, yo quiero Para que el andar otro te vea cómodo. que tú estás bien, para que el otro te vea que tú te ves de cierta forma, para que el otro piense que tú tienes dinero. O sea, muchos patrones conductuales que nosotros tenemos como país, yo siento que están muy ligados directamente como a la vergüenza de que la gente no sepa que quizá ahora mismo tengo una olla que me está llevando el diablo. Claro. O que quizá vivo en tal sitio, pero tengo 2 días comiendo plátano con huevo porque no tengo para comprar otra cosa. Nada en contra del Nada en plátano contra. con Amamos huevo, el plátano con riquísimo. huevo, pero hay veces que uno se la arregla como pueda, ¿verdad? Y fíjate cómo eso crea una condición deshumanizante. Porque tú estás presentable ante la sociedad siempre con una buena pinta o con una buena actitud. Esconde un poco el hecho de que somos humanos y nos pasan como cosas que, verdad, no queremos. Y siento que eso genera también un miedo y un rechazo a no verme vulnerable ante los demás. Creo que la vergüenza muchas veces nos escuda de eso, como no quiero, como que no hago algo en particular para no
sentirme vulnerable frente a otro. O que quizá el otro no me juzgue también. O me rechace. Claro, yo creo que sí, para evitar rechazo, para evitar el juicio, para no sentirme menospreciado. Siento que como esa vergüenza funciona un tanto como protectora, pero muchas veces, más que protege, simplemente nos oprime demasiado. Sí, definitivamente. Tapeando un poco en el tema social dominicano de la vergüenza, aquí tenemos que hablar de la vergüenza de ser negro. En este país nosotros tenemos, y general en Latinoamérica extendida pudiéramos decir eso, porque vivimos como un marco regulatorio de antinegritud. Y particularmente en países como el nuestro, donde la tasa ¿cómo es? De genética ancestral africana es bien grande comparado con otros países de la región cercana, nosotros tenemos la vergüenza de ese negro muy integrada. E incluso que llega a ser odio, que llega a ser desprecio, siendo esto una parte muy elemental de nuestra cultura y de quién nos forma a nosotros. Y ahorita va a haber quien te salte con... Ah, no, aquí no existe el racismo. Da igual un blanco que un... Completa la frase, porque no la voy a repetir. Un MN. Ajá, exactamente. Pero es verdad, y pienso mucho, por ejemplo, en cosas tipo, nos avergonzamos de platos como los dumplings dominicanos, por ejemplo. Claro. A mí no me gustan, pero ya esas son Está bien, cosas... pero que una cosa que no te gusta y otra cosa que tú digas, ah, eso no es comida, qué sé yo, que bla, bla, Claro. simplemente porque es comida, vamos a decir, de pobre. Claro. O la harina de negrito, O la harina de ejemplo. negrito también. Sí, pero la harina de negrito yo siento que no tiene tanto estigma. Yo siento que más bien son como platos como los dumplings, como tú dices que tú comes entresijos, hocicos, rabo, cosas así. Porque no son platos que eran como lo que se quedaba. Claro. Y entonces con eso era que la gente, tú sabes, comía como podía. Sí. También hay un tema, por ejemplo, con el pelo. El pelo es... La obsesión por el alisado volvió y la verdad que ha sido un fenómeno bastante interesante de apreciar porque más allá de cualquier cosa, quizá ya no es tanto un tema tan tajante como antes de sentir vergüenza de tu textura de pelo, sino más bien como del hecho de querer como seguirte blanqueando la mala y no necesariamente por el alisado en sí, sino por las actitudes que vienen con eso. Claro. El estilo de ropa que la gente usa. Aquí la gente le encanta decir que son únicos y especiales, pero tanto usando el mismo tipo de ropa, de moda, van a los mismos sitios. Hay como un miedo a tú salirte de ese moldecito wannabe eurocéntrico. Sí. Que el que se da permiso de salirse un poco es como que está mal. Y entonces la misma pregunta de siempre, ¿tú eres popi o guau guau guau? Como que no hay absolutamente más nada. Sí, a mí ese tema de pop y guagua medio como que me desespera. Porque es una conversación que siempre hemos tenido a lo largo de la historia. Ahora se llama así. Pero antes se llamaban Jevito y Chopo. En México se llaman Naco y Fresa. Tú sabes, como que en todas las sociedades siempre hay como una comparación de alta clase y baja clase. Y eso como al final tan reduccionista porque uno no es necesariamente de una clase en particular. O sea, hay cosas que uno hace que son pertenecientes a una clase, hay otras... Y que tú puedes quizás pertenecer a cierto contexto socioeconómico y te pueden gustar diferentes cosas. Y no tienen por qué encasillarte dentro de una sola categoría, vamos a decir. Algo que a mí me parece bien interesante también es que nosotros sentimos vergüenza de la forma en la que hablamos. Porque siempre es como que, pero habla bien. No, es que fulano habla muy tirado, fulano habla muy mal. Sí. Cuando realmente el español dominicano, con todas sus características, yo siento que una de las herencias más chulas, porque queda como bien impregnado esa mezcla cultural que nosotros hemos producido como país, pero hasta eso no da vergüenza. Sí, y fíjate que es un fenómeno que se da como a lo interno. Porque si vamos fuera, sí está el relajo de que casi nadie entiende lo que dicen los dominicanos, pero hay mucha gente que está detrás de ese acento. O sea, hay mucha gente que le gusta el acento dominicano, hay mucha gente que, claro, también República Dominicana en estos últimos tiempos ha ganado una popularidad y ha como permeado la cultura dominicana en la cultura pop, que hace que haya mucha gente atraída a nuestro acento y a nuestra forma de ser tan jocosa, tan como de fiesta, tan animada.
Pero muchas veces nosotros mismos somos nuestro propio culprit, como Nos superamos a nosotros mismos. nos superamos nosotros mismos diciendo que, bueno, pues no hablemos así, hablemos un poquito más formal, porque hablar tirado no es como de educación, sino que es como del barrio, del campo. Y a mí eso me molesta mucho porque nosotros regionalmente tenemos acento. Por ejemplo, la tira que le tiene el acento metropolitano al acento del Cibao, que es el que habla con la I, que es el que mete palabras como muy particulares. Óyeme, eso demuestra la riqueza cultural que nosotros tenemos y nuestra herencia de los pobladores que vinieron a esta isla. Entonces, me parece muy como corto de vista nosotros mismos denigrar y también discriminar a un cibaeño que hable con la I, porque él simplemente está hablando como la gente de allá habla y también es como la marca hereditaria que nosotros tenemos de la colonización. Como que al final, en el Cibao se establecieron gente de las Canarias y de Galicia, que son los que paren el acento cibaeño, obviamente combinado con con las diferentes tribus africanas que llegaron y se asentaron en esos lugares, pues, ajá, eso somos nosotros. O sea, nosotros no podemos como divorciarnos de esa historia que pare lo que es la República Dominicana, porque es así la realidad. Y está el hecho también de que es una riqueza cultural tan grande. Nosotros tenemos 3 acentos regionales en una isla de apenas... Tan pequeña. Sí, loco. O sea, nosotros no tenemos 50,000 metros... 50,000 millones de metros cuadrados. Tú sabes, como que eso no siempre se da en una isla que hayan tanta diversidad. Y siento que es como un desprecio a nuestro propio origen y a lo que somos nosotros hoy en día. Sí, totalmente. Y por eso que dicen que somos el proyecto colonial más exitoso. Sí. Porque, claro, podemos hacer comparaciones con otras partes de Latinoamérica. Pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, otras partes donde todo lo relacionado a la cultura afro se abraza, se hace como mainstream. Pero aquí es como que se hace mainstream hasta por imposición. Sí. Porque, por ejemplo, el dembow. O sea, el dembow no ha quedado de otra que la gente simplemente abrazarlo porque el dembow es un fenómeno gigante, más grande de lo que nosotros mismos no lo podemos imaginar. Y es como que, bueno, ya ni modo. Pero hasta de eso nos avergonzábamos en un principio. Claro, Y, nadie quería... y todavía hay quien, tú sabes, porque dice, esa música que es basura, que eso no es música nada, que ese tollo, ese desorden, que esa plebería, que qué sé yo qué. Y sí, bueno, quizá hay algunas cosas que se puedan condenar a nivel de letras, si eso es lo que tú quieres hacer. Pero genuinamente sigue siendo una expresión sumamente válida de la dominicanidad. Y yo me quedo pensando como en absolutamente todas las cosas que nos dan vergüenza, porque sí lo hemos aprendido y a veces no nos damos como el chance de cuestionarnos por qué esto me da vergüenza. Sí. Sí, y yo siento que con este tema del dembow y este tema de como la barrialidad, hay una visión como blanqueada de cómo deberían ser las cosas. Recuerdo mucho este tema de la pureza blanca, que como todas las costumbres desabridas de lo blanco Ujú. son como superiores Ujú. porque hay que tener un nivel de De inteligencia, intelectualismo. intelecto para poder entender la abstracción que implica quitarle todo el color a las cosas y simplemente pues apreciarlas por lo que no son y por lo que faltan de... Que, cónchale, la vida tiene demasiado color, la vida tiene demasiado ritmo como para uno querer y pretender conformarse con algo que es blanco, gris y beige. Ujú. Y me parece que la misma vergüenza, como hablamos ahorita, que era como utilizada como una herramienta de control, intenta más o menos moldear las costumbres y las experiencias de la vida para que aún tú siendo negro, aún tú siendo del barrio, aún tú siendo de una clase social menor, tú te conformes con portarte como los blancos que somos superiores y que somos... ¿Sabes?
para mí es como un marco de trabajo muy, muy nefasto. Porque como tú le vas a quitar la cosa chula de la vida. Y un despropósito muy grande también, porque al final simplemente es una subcultura que está ahí que también tiene derecho a existir, aunque a otra gente no le gusta. Totalmente. O sea... ¿Qué es el problema con la vergüenza? Que termina diseminando o sea, y matando cultura que había. Y no, como que nos perdemos de eso. Porque simplemente a alguien le pareció que eso era demasiado. Y a nivel individual también termina erosionando como tu propia identidad. Ya sea cultural o ya sea propiamente individual. Claro. Me parece bien interesante porque hay una de las preguntas que tú incluiste que dice, ¿quién crees que se incomodaría si dejaras de sentir vergüenza? Claro. El establishment, El empezando por ahí. establishment. Pero realmente el establishment no es una persona. Cuando tú empiezas a vivir tu ser más auténtico, tú incomodas a la gente que no puede ser auténtico ellos mismos porque están atrapados en esa misma vergüenza. O que se están peleando con la cajita Ujú. porque entienden que eso es lo único que le va a dar algún tipo de sentido de valía. Claro. Que pasa mucho también. O sea, fíjate que me encontré con alguien en Isle of Light y esa persona se pasó el festival entero acabando una muchacha que andaba con unos chores y con los chores todos mojados se le veía la nalga. Yo no pudiera andar así porque qué sé yo qué, porque qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y yo lo único que estaba entendiendo es, ok, o tú estás muy en el closet y tú te lo estás peleando, o tú lo que sientes es envidia del cuerpazo que tiene esa niña y que ella literalmente anda medio en cuera y eso, ¿por qué te afecta a ti? Claro, entonces fíjate cómo esa persona nunca se acercó a esa chica. A esa No. chica no le importó ni su pensamiento ni su comentario. Y sobre todo que ni siquiera yo estaba hablando de eso, ni nadie en el grupo estaba hablando de eso. Simplemente esa muchacha estaba ahí parada, Sí. viviendo su vida. Claro. Y esta persona sentía como una necesidad imperiosa de dejar saber que ella no pudiera andar así porque se moriría de la vergüenza. Y fue como... Pero exacto, eso a you problem, como dicen los gringos. Sí. Es como, es un problema de la persona que está sintiendo la envidia. Es como... o sea, como que esa pregunta que tenía ahí era particularmente como para hacernos entender como que quien sea que tenga problemas con que tú vivas de tu manera auténtica, es un problema de esa persona. Eso no es un problema tuyo. Y como no dejes nunca que la vergüenza domine ese aspecto porque al final tú vas a ser más feliz siendo auténtico que siendo vergonzoso. Sí, claro, 100%. Y obviamente hay una vergüenza que es como, vamos a decir, adaptativa, funcional, Claro. etcétera, etcétera. Pero estamos hablando específicamente del tipo de vergüenza que no te deja ser tú mismo. Exacto. Que te cohíbe, que te roba de tus propias ideas, que te roba de disfrutar las cosas que a ti quizás te gustan de ti, simplemente porque otra persona no lo puede entender y lo critica porque no lo entiende. Y muchas veces siento que más que no lo entiende, es que sabe que nunca podrá tener la valentía de vivir de esa manera. Énfasis en tener la valentía. Claro, porque tú ser auténtico requiere tu poder como sobrellevar esta vergüenza y como decir, ok, bueno, yo tal vez siento esto y no lo voy a dejar de sentir porque eso está ya programado en el cerebro de uno, pero yo sé que a mí me va a hacer mejor vivir auténtico que vivir escondido. Y sí, es un acto valiente, porque cuando todo el mundo te dice que no haga algo diferente a lo que ellos están haciendo, tú decidí no escuchar esa voz que retumba. Es como, bueno, yo me voy a aguantar que tal vez me rechacen, me voy a aguantar que no me den alguna posición que estoy buscando, porque yo quiero vivir como yo quiera. No quiero vivir bajo tus estándares o bajo los estándares de una gente que hasta se murió. ¿Tú entiendes? Y es valiente porque definitivamente vivir auténtico es poder hurgar dentro de sí y encontrar qué es lo que más vibra en la misma frecuencia que tu propio ser. Y obviamente poder como ejecutarlo a nivel externo. Exacto, sacarlo. A pesar de cualquier, vamos a decir, no sé si crítica, no sé si confrontamiento. Que sea otra cosa también, o sea, cuando uno se da el permiso de dejar de sentir vergüenza de uno mismo y ser más auténtico, eso confronta mucho a la demás persona, precisamente por lo mismo de que estamos metidos toditos en una cajita. Claro.
queriendo complacer a gente imaginaria, Sí. que quizás no son reales, Ujú. pero son lo suficientemente reales como para robarte de tu propia experiencia. Y yo creo que yo honestamente me quedo como con eso. Ok. ¿Qué tú harías si tú no tuvieras vergüenza? Yo creo que yo hablara de temas un poco más controversiales aquí. Ok. Yo creo que también cambiaré de carrera a otra cosa que no involucre lo que yo hago. Simplemente como for the Ok. plot. Creo que usaría otro tipo de ropa, definitivamente. Andaría con otro tipo de gente. Viviría en otro sitio. Sí. Yo, si no tuviera vergüenza, bueno, a mí no me queda mucha vergüenza, honestamente. No, la verdad es que no. Pero yo creo que yo tal vez fuera igual más arriesgado con la ropa, más arriesgado con el cabello. Yo ya he hecho cosas con mi cabello, pero siento como que pudiera push it a little bit further. Eh, Tal vez fuera más bocón. Yo siento que soy menos bocón por eso mismo, porque me da vergüenza verme en esa posición de, ay, Más. sí. Wow. Sí, no, pero yo soy muy ecuánime y diplomático en la mayoría de ocasiones. Entonces, me da vergüenza perder esa imagen de, Ujú. ¿verdad? De persona ecuánime y como, Comparto. que me tilden de loco. Comparto mucho. Que no me importa mucho que me tilden de loco, pero bueno, es como eso. Y tal vez me dedicaría, tal vez no 100%, pero me dedicaría a algo así como bien, bien extremo. Como que la gente dice, what the fuck. Extremo como. Qué sé yo, algún trabajo con el cuerpo, algún tipo de exposición que abrace un poco la sexualidad como parte del hacer. Siento que haría mucho eso. Qué sé yo, no sé si fotografía desnudo, o sea, tanto yo hacerla como tirarla, eh, tipo cosa de como fetiches raros y ese tipo de cosas. Como que siento que es algo que me llama mucho la atención, pero no lo hago porque la imagen, porque esto, que lo otro. O sea, la vergüenza aún yo... Cumple su función. Sí, aún yo siendo poco vergonzoso, ahí hay un poco de vergüenza porque, sinceramente, no vivimos en una sociedad donde eso se hable abiertamente. De Ujú. hecho, muchos de esos temas son tabú. El mismo sexo es tabú. Exacto. El sexo heteronormado es Es tabú. tabú. Imagínate cuando tú te sale un chin. Es muy Exactamente. complejo. Entonces, nada, yo creo que como parte de ejercicio para uno, ¿verdad? Imaginarnos esa vida sin vergüenza y poder como diseñar lo que nosotros queremos en base al deseo genuino y no a la vergüenza. Porque muchas veces andamos y construimos nuestra vida en base a lo que no queremos que nos digan y a lo que no queremos que el otro vea. Ujú. Y nos olvidamos qué es lo que nosotros mismos queremos ver, qué es lo que nosotros mismos queremos hacer y qué es lo que deseamos genuinamente en lo más profundo de nuestro ser. Totalmente. Bueno, pues, si usted no tiene vergüenza Bien por usted. y quiere comentar sobre algún tipo de historia o comentarnos sobre qué ha hecho la vergüenza en su vida, dejamos esta conversación abierta en la publicación de este episodio en nuestras redes sociales y en las plataformas de streaming. Y déjanos saber qué piensas tú. @crudyfuerte en Instagram, Twitter, Substack. Y suscríbete a nuestro Patreon para que veas el contenido anticipado y las grabaciones pre y post este episodio. Muchísimas gracias por escuchar y nos vemos pronto.